que llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco. Bueno, la cortina ya lo está indicando. Estamos presentando en este momento al politólogo Aurelio Argañarás. Alma del paisano que se jugó en las patriadas. Y así van formando peones tilingües. Bienvenido, Aurelio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo está? Saludos a todos los oyentes. Muy bien, que son muchos y bueno, y que te siguen. Vamos a contarle, ¿te parece, Aurelio, a la audiencia, a los oyentes de Radio Tortuga, de 102.7, ¿y vos qué pensás? Que hoy has titulado tu columna A la intemperie. Creo que es la sensación Sí. que tiene una porción del pueblo argentino después de las últimas novedades, particularmente de los resultados que ha tenido en la Cámara de Diputados de la Nación la votación levantando la ley Cerrojo y la ley de pago soberano para facilitar el arreglo con los buitres, y particularmente porque, digamos, en el caso de diputados se puede decir que una porción mayoritaria del Frente para la Victoria salvó el honor, y sobre todo por lo que muestra o parece ser un anticipo de lo que va a ocurrir en la Cámara de Senadores, donde la presión extorsiva del gobierno nacional sobre los gobernadores. Sí, muy evidente, Aurelio, pero muy evidente. Es muy evidente. Sí, muy evidente. Es muy evidente y además pone de manifiesto cómo está estructurado el sistema de coparticipación federal. Claro, ahí está. Que está muy incluye, bueno. tiene algunas partidas que son de trámite automático, que el gobierno simplemente tiene que girar, y una cantidad de fondos que se manejan discrecionalmente. Eso hay que decir para decir toda la verdad, hay que decir lo que tampoco fue modificado por el kirchnerismo. Tampoco, claro, sí. Y bueno, y entonces es un mecanismo por medio del cual a los gobernadores se los puede amenazar con una situación de asfixia financiera, torciéndoles el brazo. Claro, sí. De todos modos, esto vale como aclaración, vale para describir con claridad el cuadro, pero no puede valer como justificación, porque los gobernadores, sobre todo los gobernadores del Frente para la Victoria, porque los demás están de acuerdo con esto, digamos, Morales, el canalla de Jujuy que tiene preso a Milagro Sala, está de acuerdo, digamos, es lo que haría él mismo si fuera presidente. Podrían estos gobernadores, como de alguna manera hemos visto hacer al vicegobernador que estuvo presente en la reunión del Senado donde estaban los gobernadores, al vicegobernador de Santa Cruz, podrían resistirse, llevar la denuncia de la situación a sus pueblos, y en tal caso aguantar a la intemperie como estamos aguantando nosotros y va a aguantar el pueblo argentino. Porque ayer hablaba con un grupo de amigos, y compañeros, tratábamos de establecer un cuadro de situación usando analogías con otros momentos.
Sí. Yo creo que una cosa que forma parte de la situación, aunque nos podamos por momentos, por razones de pesimismo, resistir a verla, pero en realidad creo que no se trata de ser pesimistas o optimistas, sino se trata de ser realistas en el más pleno sentido de la palabra. Y creo que no se falta ninguna clase de verdad, no se dice algo que tiene más que ver con el deseo que con el sentido de la observación, si uno señala que, Macri no fue votado con amor, que Macri fue más bien el que cosechó un estado de ánimo que se había vuelto adverso contra el gobierno de Cristina Fernández, y que se había vuelto adverso además en un cierto grado, porque aunque las elecciones se ganen por un voto, no se puede tampoco obviar el dato de que en realidad ganaron por la mitad más uno. Aquella vieja cosa, Aurelio, que anduvo rondando, de que no ganó Macri, sino que perdió Cristina, o perdió el Frente Patriótico. Es así. Además, hay 2 o 3 errores claves que por sí mismos, cada uno de ellos explica la derrota. El más importante, no sé si el más importante, el más destacado, el más sobresaliente es el conflicto que Cristina desató en las relaciones entre el gobierno y el movimiento obrero después de las elecciones del 2011, y el uso que se hizo a partir de ese momento del tema del impuesto a las ganancias, gravando a sectores de la clase trabajadora, que si bien es cierto que son los mejores pagos, justamente son los mejores pagos porque son los que tienen más capacidad de combate sindical. Claro. ¿Vos lo situás como un error político claro? Absoluto. Claro. Y si uno traza un paralelo en cierta manera con el país vecino, con Uruguay, donde el Frente Amplio tiene como una de las bases fundamentales al movimiento obrero, gremial obrero, bueno, ahí se justifica también lo que vos estás diciendo, Aurelio. Sí, pero además en el caso de la Argentina, el Uruguay no ha tenido una experiencia peronista, en el caso análoga a la del peronismo. En el caso del peronismo, el peronismo consagró el lugar del movimiento obrero y la clase trabajadora con la famosa expresión la columna vertebral. Claro, sí, porque yo lo digo no desde el peronismo, sino diciendo cuál es la importancia que tiene tener en cuenta, digamos, a la pata gremial o obrera en una plataforma política. Fíjate una cosa, María Inés, ya antes del 2011, o sea, antes de que se desatara el conflicto, cuando hubo movilizaciones de masas, nadie igualó la capacidad de movilización de la CGT de ese momento. Nadie había juntado en ese momento como llegó a juntar Hugo Moyano 300.000 personas en la Avenida de Mayo, en la Avenida 9 de Julio. Justamente Perón, que era un gran político nacionalista, popular, fue advertir la importancia estratégica que tenía el respaldo de la clase trabajadora del movimiento obrero, lo que fundamentó su política como ministro de Trabajo y ministro de Guerra, digamos, del golpe militar nacionalista, porque hay golpe militar y golpe militar, el golpe militar nacionalista del 43, fue justamente advertir esa importancia la que lo llevó a Perón, digamos, a promover una cantidad de sistemas de beneficios sociales, de conquistas sociales, para ganarse el favor del movimiento obrero y de la clase trabajadora. Y esa fue la clave durante mucho tiempo de que el peronismo fuese electoralmente imbatible. Entonces no se puede desconocer ese tema. Es imposible concebir un gobierno peronista sin la cogestión como movimiento vertebral de la clase obrera, agrupado en la CGT
Schiaretti o como fuese. Un poco es esto, Sí, ¿no? yo no separo la clase trabajadora del movimiento obrero, porque en realidad son una unidad política, o una unidad político-gremial, o una unidad corporativa, si queremos usar en los términos, Sí, digamos, que también cabe. del democratismo formal. Tampoco es que son, obviamente, digamos, esto es una especie de digresión, tampoco son un todo homogéneo. Y tampoco, cuando uno hace este tipo de reflexión, tampoco está colocando en ningún santuario a la dirección real que tienen los sindicatos argentinos. Y sí, porque si le ponemos el caso, por ejemplo, de Hugo Moyano, que en cierta medida dijo después que él no lo había votado, pero en cierto sentido, o sea, daba una visión como para... No, los extravíos, Sí. políticos que ha cometido digamos, el ala sindical de Hugo Moyano son imperdonables, digamos, y además en realidad se vuelven contra los intereses generales de la clase trabajadora, porque si bien es cierto que hubo de parte del kirchnerismo destrato hacia el movimiento obrero, algunos destratos hacia la clase trabajadora, medidas impolíticas e injustas como el impuesto a las ganancias, lo cierto es que a pesar de todo eso, el escenario de un gobierno nacional popular, en este caso se hubiera tratado de Scioli y no de Cristina, era obviamente un escenario más favorable para la lucha reivindicativa y para el ensanchamiento de las conquistas de la clase trabajadora y de las mayorías populares que el que nos ofrece un gobierno de Macri. Estamos hablando de la intemperie. Parte de los problemas que, digamos, en la intemperie y en el dolor, digamos, en el dolor y en los padecimientos que van a venir sobre el pueblo argentino, debe ser asimilado, debe ser motivo de una reflexión. Es que no se puede escindir la lucha sindical de una reflexión sobre el qué hacer de la clase trabajadora en el orden de la política. Yo no tengo pruebas directas, digamos, de esto que voy a decir ahora, pero me mencionaban en esta semana que las asambleas o reuniones de delegados, mejor dicho, que son reuniones amplias de alrededor, yo por lo menos por la foto, de un centenar de personas, que hace en este momento la UEPC, sí, los docentes de Córdoba, digamos, enfrentando la mezquindad salarial del gobierno de Schiaretti, no se escuchan, en estas reuniones, no se escuchan referencias al cuadro de situación política. Como si la lucha gremial pudiera transcurrir al margen de lo que ocurre en el conjunto del país. Pareciera ser que hay bolsones, por lo menos, en la clase trabajadora, incluso en sus cuerpos militantes, porque ahí no se trata de docentes de fila, se trata de delegados departamentales, se trata de activistas sindicales. Pareciera ser que se concibe la posibilidad de que un gremio sostenga su nivel salarial o incluso avance en conquistas salariales con independencia del contexto político. Un amigo me decía, cosa que en Córdoba además es obvia por los porcentajes que hubo en la elección, ha habido una cantidad muy grande de docentes que han votado por Macri. Yo he mencionado muchas veces esta contradicción de que digamos, cada vez que hay una elección en Córdoba aparezcan los dirigentes sindicales de Córdoba llamando a votar por Schiaretti o de la Sota, y después a los 2 meses están peleando porque de la Sota o de Schiaretti redujo la jubilación o alguna otra canallada de tipo antisocial llevó adelante para sostener un sistema que privilegia digamos, a los sectores concentrados del mundo agrario, grabándolos con impuestos territoriales ridículos, porque se puede atentar contra los jubilados, pero contra los señores de la sociedad rural no se les puede cobrar impuestos. Eso es una norma en toda la Argentina. Me contaban en estos días
que las 100 empresas, 100 estancias laneras de Tierra del Fuego pagan por año, 100 estancias por año como contribución territorial a la provincia de Tierra del Fuego, 60.000 pesos. ¿Todas? Todas, o sea, pagan un promedio de 600 pesos por año cada una. Deberían entrar en Tierra del Fuego 6 millones. Como mínimo. O sea que un trabajador bien pago de Córdoba, un bancario, un trabajador de Nueva Fuerza, paga por año más impuestos que los que pagan 100 estancias de la provincia de Tierra del Fuego. Es un desastre. Esto muestra cómo hay una tradición de clase de una Argentina que fue agropecuaria y fue dominada por el mundo rural, y en el caso de la Patagonia particularmente, los Menéndez Betti mandaban a asesinar chilenos y obreros revoltosos como si fuera una especie de tierra de nadie. Muestra cómo perdura, a pesar de que pasó el peronismo, a pesar del gobierno de Cristina, a pesar de eso, perduran estos fenómenos en los cuales se muestra, porque estos son botones que muestran con una claridad maravillosa, un estado de cosas. 60.000 pesos, 100 estancias. Y nadie lo cambió, eso, convengamos. Y nadie lo ha cambiado. No, lo ha cambiado la gobernadora actual. Lo ha cambiado. No sé en qué porcentajes. Claro, pero en esas condiciones recibió la provincia, después de que hemos vivido desde el 83 a la fecha una treintena de años de democracia política. O sea que no ha habido un gobierno en Tierra del Fuego que modificara esa situación, desde que se fueron los militares en adelante. Y vaya a saber cuántos años para atrás viene esa situación. Con mayores beneficios, seguramente que eso. Sí. Podría decirse, se me ocurre, Aurelio, que un pedacito de los reclamos de la Patagonia rebelde todavía está ocurriendo en esto. Están manifestándose acá. Bueno, pero volvamos al hecho central. Creo que este conjunto de deserciones que estamos viendo, bajo presión o sin presión, porque por ejemplo en el caso de nuestro comprovinciano Ricardo Bisani, creo que nadie lo presionó, decidió directamente vender el alma a Schiaretti porque se ve que le ha fallado la fe en relación a la posibilidad de que exista un futuro para el movimiento kirchnerista, y entonces se pasó directamente. Decidió cambiarse a Unión por Córdoba. Bernabé, otro desertor que armó ahora un bloque propio, otro cordobés, que en algún momento tenía la caradurez de cuestionarlo a Castelo por insuficientemente kirchnerista. O sea, él competía por mayor fidelidad a Cristina que, con a Castelo. Claro. Bueno, ahora se pasó, se salió del bloque, el Frente para la Victoria, formó un bloque uninominal al cual ha denominado Juan Bautista Bustos. Yo considero que en este momento el general Bustos debe estar revolviéndose en la tumba, ¿no? Por semejante homenaje de un tipo de esa catadura. Y su primer acto como titular del bloque uninominal fue votar a favor de los buitres. Claro, bueno, esa fue su primera decisión, ya siendo... Sí. Claro. O sea, el general Bustos votó por los buitres. Por los buitres. Ahora, este cuadro creo que es razonable pensar que genera bolsones de depresión en la militancia política, en los sectores más conscientes del pueblo argentino, en los sectores que están, que vienen ya advertidos de cuál es el sentido y a dónde nos conducen estas políticas, mientras otros sectores que pueden estar menos alertas, de todos modos están sintiendo los primeros efectos de esta política. Porque yo veía ahí en tu mesa
un recorte de la cadena de supermercados, ¿no? Sí, sí. Anuncié que supongo que es una noticia Sí. que ya has pasado. No, sí, pero, o sea, lo vamos a dar, pero de todas maneras, o sea, está presente esto de lo que, bueno, hubo todo un tema, porque el INDEC, Sí. bueno, no estaba ausente, no había cifras de ninguna clase, bueno, no teníamos ninguna cifra en realidad que nos viniera desde allí, apareció de pronto únicamente para decir que, digamos, los supermercados, digamos, en el determinado mes de este año, habían vendido mucho más que en el año anterior, únicamente para dar esa cifra. Cosa que, por supuesto, bueno, el vicepresidente y el presidente de la Cámara de Supermercados ha desmentido rotundamente. Claro. Eso muestra, perdón Hugo, eso muestra que el INDEC de Macri es como el hombre nuevo del negro Álvarez, digamos, ¿no? Es mucho peor que el anterior. Claro, porque el otro era... Sí. El otro era muy cuestionado por Claro. mentiroso. Este directamente no dice nada. Claro, y cuando aparece... se declaró en crisis estadística y no informa nada. Y cuando informa algo dice un disparate. Un disparate que inmediatamente salen a desmentirlo en la Cámara de Supermercados. Yo descubro, se me ocurre, cuál es el truco. Han vendido más en plata. Es probable, claro. Han vendido más caro. Y sí. Parece que han recaudado más. Claro. Entonces han vendido más. Por ejemplo, si uno vende 5 kilos de asado a 130 pesos, vende mucho más que si vende 5 kilos de asado a 80 pesos. Claro, sí, según el parámetro donde se mide, ¿no es cierto? Claro, tiene que ver con eso. Bueno, y eso sí, ahí es uno, digamos, pero sí es como vos decís, Aurelio, para tener en cuenta eso, que tiene que ver con alimentos. Tiene que ver con alimentos, además hay datos de encuestadoras que muestran que ha pasado al primer plano de las preocupaciones de la población, que en el primer plano era ocupado antes por la seguridad. Claro, Ha sí. pasado al primer plano la inflación, El y desempleo. miedo a perder el trabajo. Sí. La probabilidad del desempleo que vive cada uno, ¿no? En realidad, voy a decir una cosa muy obvia, pero uno no se preocupa por la seguridad cuando está muerto de hambre. Claro, es otra la preocupación, Claro, la preocupación urgencia. inmediata, la que emerge allí Sí, más sí. inmediatamente es otra, Claro. digamos, ¿no? Entonces, están pasando a primer plano en el concierto social las preocupaciones que tienen que ver con el deterioro de la situación. Y ese deterioro tiene beneficiarios muy concretos, no es un deterioro general, digamos, que Claro. afecta a todos. O que de pronto esto había que hacerlo porque era necesario para que en cierta medida el país recupere muchas cosas de las cuales se hace alusión, que no estábamos insertados en el mundo, que la economía, bueno, todo lo que se dice hoy, ¿no? Porque como que ha sido, mucha gente tiene entendido que todo esto que se viene, bueno, era necesario. Es probable que durante un tiempo haya porciones de la población que tentadas a justificar estas medidas como medidas inevitables. Ahora, eso no tiene porvenir, porque primero que las hipotéticas mejoras que van a venir después no van a llegar. Esas mejoras no van a llegar. A la cual, discúlpame Aurelio, hacen alusión también los gobernadores. Así es. Esos 17 gobernadores que viajaron para apoyar, digamos, Sí. Esta decisión de pagarle a los fondos buitre, lo hacen en cierta manera, no dicen la palabra extorsión, pero hacen mención a que lo hacen por la urgencia que tienen en recibir dinero. Ahora hay muchos que están diciendo, no les va a venir dinero. Esto no va a ser así. Es que no va a venir, sobre todo no van a venir. Yo no sé, es decir, yo no tengo dudas de que capitales especulativos van a venir. Los capitales especulativos no dejan nada en el país, no dejan nada. Vienen, entran, a veces por maniobras de 24 horas, a las 24 horas están girando,
lo que trajeron más la utilidad. Por eso le dicen capitales golondrinas, ¿no? Exactamente, no dejan nada. Sí. Esos capitales especulativos que en este momento tienen una especie de piedra libre, sí van a venir en una medida que no venían antes, pero no vienen a traer algo, vienen a llevarse algo, que es exactamente lo contrario. Para traer algo hace falta instalar empresas del tipo que sea, pero que generen empleo, que generen producción. Las inversiones de ese tipo, generando producción y empleo, se hacen siempre, eso lo sabe cualquier empresario que esté escuchando en este momento, sabe perfectamente que es así, cuando hay un mercado. Cuando hay un mercado que está insuficientemente explotado, es decir, yo hago, si tengo más plata, contrato una empresa que me haga un estudio de mercado, si no, digamos, recorro el barrio, veo cuántas verdulerías hay y de acuerdo a eso digo, no, acá una verdulería va a andar fenómeno. Entonces, bueno, instalo la verdulería. No, yo no instalo una verdulería porque gobierna Macri o porque ahora va a venir no sé qué cosa mágica, digamos, a generar abundancia. Claro, esa promesa que está latente, está permanente. Eso no va a ocurrir. Yo en el programa anterior decía, la primera vez que vino a la Argentina una empresa automotriz y se instaló para producir autos acá y no vendérselos a los argentinos de Estados Unidos, era porque no podía venderlos desde Estados Unidos, porque el gobierno de Perón le había puesto una llave en la aduana y los autos, digamos, o no podían entrar o eran excesivamente caros para entrar, y además la Argentina, mientras tanto, estaba desarrollando su propia producción automotriz acá en Córdoba, justamente, en la fábrica, en el Instituto, en el IAME, bueno, entonces, había una demanda insatisfecha en la Argentina, entonces, bueno, vamos a la Argentina a hacer la inversión que significa establecer una planta de industria automotriz. Nadie viene para otro motivo, viene para vender en el mercado argentino o para exportar desde la Argentina a otro mercado. Ahora, el problema es que si la Argentina ya, estaba en una situación complicada durante el gobierno anterior, como producto de la crisis de Brasil, de la retracción, no de la crisis política, de la retracción del consumo en el Brasil, y estaba también en dificultades por la retracción económica que se vive en China, que son nuestros dos principales mercados. Kicillof trataba de compensar esa situación que nos tiraba la economía abajo con planes como Procrear, digamos, ¿no?, que alimentaban la industria metalúrgica, claro. la construcción obviamente, pero además sí, todas las industrias que están relacionadas con la construcción, las cementeras, digamos, toda una cantidad de movimiento que se genera alrededor de la construcción de vivienda y de obra pública civil, digamos, estaban como paliando la situación. Bueno, ahora no hay paliativos de ningún tipo. Entonces, se reduce el empleo público, se han reducido ya los salarios. La pérdida que se calcula de poder adquisitivo de los salarios en estos 100 días llevamos nada. Y más la devaluación, Aurelio, porque por eso, tengamos en cuenta la devaluación primero y más la inflación en lo que va de este año. La pérdida que se calcula ya, y no ha parado, esa caída no ha parado, está en el orden de un promedio del 10%. Ahora, una pérdida puede ser mayor, pero como mínimo es del 10%. Esa pérdida sobre el movimiento comercial es catastrófica. No es, a lo mejor el porcentaje parece poco, pero en realidad es catastrófica. Y además no ha terminado, porque en la medida en que se van sumando despidos en el empleo público y en la empresa privada también. Sí, también están ocurriendo en la empresa privada. También. Un amigo me decía esta semana, me encontré en el centro de Córdoba con una manifestación de obreros de Montich reclamando contra cesantías.
Bueno, y hacía mucho que no veía una manifestación obrera reclamando por cesantías. Bueno, las cesantías están apareciendo en la industria metalúrgica, en la industria textil. Bueno, ahora, hay mucha gente que, como decía, se deprime ante un cuadro donde pareciera ser que en el país no hay más que Macri, que Massa, que Urtubey, digamos, ¿no? Donde cree que vamos a tener un panorama en el cual durante mucho tiempo vamos a tener que decidir a qué canalla votamos. Yo creo que no es así. Es decir, creo que eso es una especie de foto y que hay que ver la película con capacidad anticipatoria. Acá, lo repito, ya no es la primera vez que lo digo, acá lo que se viene es un proceso de unificación o de reunificación de las grandes mayorías populares, de los trabajadores, de las clases medias y demás, en la medida en que el castigo que nos inflija Macri vaya cerrando esa grieta de la cual tanto se habló, y que hay que reconocer que esa grieta era una realidad. Es decir, distintos factores, digamos, los errores del gobierno de Cristina, ciertos tics sectarios del gobierno de Cristina, esto que mencionaba sobre el tema del impuesto a las ganancias y sus relaciones con el movimiento obrero, por un lado, y por otro, todo el sistema mediático, digamos... Eso ha sido fundamental, Aurelio. Todo ese conjunto de cosas, Hay un sistema mediático, judicial, bueno, que y ese sistema forma parte del dispositivo imperialista norteamericano. Digamos, lo de Obama es una especie de confesión de parte, cuando dice que Cristina era antiestadounidense. En realidad, creo que es el mejor elogio que Obama le puede haber hecho a Cristina Fernández. O sea, Cristina Fernández tenía y cometió muchos errores, tenía muchos defectos. De todos modos, nos dio ella y Néstor los mejores gobiernos que tuvimos después de la muerte de Perón, pero era patriota, no era una virreina de los Estados Unidos como es Macri. Y creo que eso puede algunos sectores confundirlo, porque la Argentina tiene en el chip de la memoria colectiva la situación de que alguna vez fuimos una colonia británica y al mismo tiempo éramos un país relativamente próspero con un estándar de vida casi europeo. Pero eso pasó, eso no se va a reiterar. Hoy en día, y eso los asalariados, volvamos a los asalariados, docentes o no docentes, deberían verlo. Los países que tienen niveles de vida, nuestra población debería reflexionar sobre eso. Los países que tienen los mejores niveles de vida del mundo son países independientes, no son virreinatos. No son virreinatos. Y nosotros estamos en este momento siendo un virreinato. Entonces, nuestro nivel de vida va a ser el de los virreinatos, no va a ser el de los países estrellas del mundo, porque los países estrellas son estrellas porque son libres. Gracias, Aurelio. Ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos.